Buen día, queridos hermanos. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y les saludo en este lunes 24 de mayo del año 2021. Después de terminar el tiempo pascual, hoy iniciamos el tiempo ordinario. Y qué manera de iniciarlo con una fiesta muy hermosa para nosotros como católicos, en la que celebramos a María como Madre de la Iglesia. Ahorita comentaremos un poco al respecto. Las lecturas de hoy están tomadas del libro del Génesis, la primera lectura, capítulo 3, versículos 9 al 15 y versículo 20. Y en el Evangelio Juan, capítulo 19, versículos 25 al 34. El pasaje del Génesis que hoy nos toca reflexionar habla del que se conoce como el relato de la caída, el relato de la caída o de la tentación. Nos habla las consecuencias que tiene el haber desobedecido a Dios. Lo primero que hay que reflexionar, mis hermanos, recordemos, nosotros sabemos que Dios es todopoderoso y es omnisapiente. ¿Qué significa que es omnisapiente? Que todo lo sabe. Dios conoce nuestros pensamientos antes siquiera de que estén en nuestra cabeza. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras intenciones. Entonces, ¿por qué dice aquí que Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba? Si todo lo sabe. Y luego dice, Adán le contesta, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te he prohibido comer? Estas dos preguntas, ¿dónde estás? ¿Y has acaso comido? Nos darían a entender que Dios no lo sabe todo, que tuvo que preguntar. Pero recuerden, mis hermanos, el autor sagrado escribe en géneros literarios para poder hacer más comprensivo el mensaje. Y uno de los géneros literarios, como lo he dicho otras veces, es el antropomorfismo. ¿Qué significa? Que el autor sagrado pone en Dios actitudes o situaciones humanas que no le corresponden, pero porque son necesarias, de acuerdo al autor sagrado, para poder explicarnos, porque lo importante es el mensaje. Porque, por ejemplo, dice, oí tus pasos en el jardín. Recordemos que Dios no se había encarnado. Adán y Eva son las primeras criaturas que pueden caminar sobre sus pies. Entonces Jesús todavía no había sido encarnado, entonces no es posible que Dios estuviera caminando con dos pies. Sin embargo, como les digo, aquí lo importante es que es un género literario y que el objetivo es que comprendamos el mensaje principal que el autor sagrado nos quiere dar. Y aquí los mensajes son los siguientes. En primer lugar, que desobedecer a Dios tiene consecuencias. O sea, cuando Dios pone una prohibición, como los mandamientos que empiezan con no matarás, no robarás, todas estas prohibiciones son más bien precisamente para el bien del hombre. A quien le conviene obedecerlas es al ser humano. Entonces, cuando hay una desobediencia, tiene que haber una consecuencia y no es que Dios propiamente castigue. Y la primera consecuencia que hay de la desobediencia, pues es que se rompe la armonía con Dios y también la armonía entre nosotros. ¿Por qué entre nosotros? Porque si todo lo que era armonía entre Adán y Eva, ahora que Dios les cuestiona, empiezan a echarse la culpa. Adán, es que la mujer que tú me diste, ¿verdad? Y la mujer, es que la serpiente me dijo, y la serpiente como que ya no encontró a quién culpar. Y pues bueno, ahí empieza a haber las primeras discordias en la humanidad debido a la desobediencia. Entonces rompe la armonía con Dios y rompe la armonía entre nosotros. Ahora, Dios le había dicho, si comen de ese árbol morirán, pero la misericordia de Dios siempre está presente. Lo que hace Dios es expulsarlos del paraíso, pero ahora ya con el conocimiento del bien y el mal, ahora Adán y Eva tienen la libertad de decidir cómo actuar, si actuar de acuerdo al bien o actuar de acuerdo al mal. Porque dice aquí el Génesis, dice, entre todas las bestias, no, aquí más adelante, dice, mientras tú tratarás de morder su talón, dice, su descendencia aplastará tu cabeza.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el mal va a estar siempre tratando. Tú tratarás de morder su talón. El mal siempre va a estar en presencia del hombre, pero por eso el hombre ahora tiene la capacidad de elegir. Y teniendo la esencia divina, siendo hecho a imagen y semejanza, tiene lo necesario para vencer el mal. Pero siempre esa fragilidad lo va a acompañar. Pero esto que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y tu descendencia y su descendencia te aplastará la cabeza, está profetizando la victoria definitiva del bien sobre el mal. O sea, por eso cuando nosotros nos bautizan, nosotros decimos que el bautismo lo que hace es borrar la mancha del pecado original. Y es cierto, pero eso no es lo principal del bautismo, mis hermanos, no nos confundamos. Porque al final de cuentas, después de que nos borran la mancha del pecado original con el bautismo, seguimos pecando, volvemos a caer por nuestra fragilidad y se sigue manchando nuestra alma. Entonces, la gracia más importante del bautismo no es borrar la mancha. La gracia más importante es que recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da la fortaleza para esa lucha que vamos a enfrentar entre el bien y el mal y nos da la fortaleza para decidir sobre el bien en lugar del mal. Ese es el mensaje central que debemos de tomar de esta primera lectura. Y en el Evangelio, mis hermanos, también son cosas muy importantes. Hoy nos remontamos a la cruz de Cristo. Junto a la cruz, dice, estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Entre las cosas que nos enseña este pasaje, mis hermanos, primero es una prueba más de que María no tuvo más hijos. Recordemos que en las épocas de Jesucristo, una mujer viuda y sin hijos quedaba desamparada y tenía que vivir de la limosna y de la caridad de los demás. Y obviamente Jesús no quería eso para María. Y si María hubiera tenido más hijos, pues Jesús no se preocuparía por eso, porque los hijos tendrían. Los judíos respetaban mucho lo de honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, si María hubiera tenido más hijos, ellos se hubieran hecho cargo de María. Pero Jesús, sabiendo que su madre quedaba desamparada, al ver en la cruz, entonces le da ese hermoso regalo a María, pero nos da sobre todo el hermoso regalo a nosotros. Mujer, Juan, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. No se la deja encargada, Juan, te encargo a María, ayúdala, no la desampares. No, las deja con esa relación de madre e hijo. Por eso, bueno, antes que nada, este pasaje de la cruz es impresionante porque se junta el dolor de una madre de perder a su hijo, el dolor de un amigo de perder a su amigo. Esto es algo que nosotros hemos vivido y es algo muy fuerte. Pero precisamente para que se consuelen unos a otros en ese dolor, los une como familia, los une como madre e hijo. Entonces, garantiza a María, garantiza a Jesús que su madre tenga un hogar, tenga un hijo con quien la acompañe y que no quede desamparada a la caridad de la gente. Y entonces, si María es la madre de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, entonces nosotros formamos parte de la iglesia. Y si nosotros decimos que Juan nos representa en la cruz y que al decirle a María, ahí tienes a tu hijo, nos está recibiendo a todos como hijos, entonces por eso María es madre de la iglesia. Ya desde antes San Agustín ya la nombraba, la veía como madre de la iglesia. Pero el 21 de noviembre de 1964, en el Concilio Vaticano II, Pablo VI, que fue quien nombró ese concilio, se declara a María como madre de la iglesia. Ahí queda ya de una manera formal que María es madre de la iglesia. Y el Papa Francisco lo estableció que se conmemorara esta fiesta, que su memoria fuera el lunes siguiente a Pentecostés. Fíjense qué hermoso. En Pentecostés celebramos el nacimiento de la iglesia y cuando nace alguien tiene que tener una madre. Entonces ayer celebrábamos el nacimiento de la iglesia y hoy celebramos a María como madre de esta iglesia. Meditemos en nuestro corazón, mis hermanos, este mensaje de hoy para que amemos y respetemos más a María, para que aun aquellos que no son católicos pero que son cristianos puedan respetar a María
y no ofenderla, porque ofender a María es ofender a Dios, es ofender a Cristo Jesús como su Hijo amado. Entonces, mis hermanos, les doy la bendición, esperando que este tiempo ordinario que empezamos no sea ordinario porque sea lo más común y que sea menos importante, porque vamos a estar meditando, a seguir meditando lo que es el mensaje del Señor y a seguirnos llenándonos de todo lo que recibimos en esta Pascua y en este Pentecostés. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien. Recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.